Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a Sari Rautio, embajadora de Finlandia en España desde 2021. Muchas gracias y bienvenida a Endogus. Muchas gracias por el interés. Normal, ya veremos por qué el interés está aquí. Vamos a describir un poco Finlandia rápidamente. Bueno, Finlandia tiene aproximadamente unos 5,5 millones de habitantes en un territorio de aproximadamente unos 340.000 kilómetros cuadrados. Para hacer una comparación, es como si sería la población de Valencia ocupando 2/3 del territorio español. Finlandia integró la Unión Europea en 1995 y el 4 de abril de 2023 se ha convertido en el miembro número 31 de la OTAN. Dato muy importante considerando la situación actual con Rusia y la situación que hay evidentemente en Ucrania y sobre todo por el hecho de que Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Muy a menudo se presenta a Finlandia como el país más feliz del mundo. Sin embargo, pocas veces se explica el porqué de esta felicidad. Y muy a menudo se utiliza la palabra milagro para describir los avances sociales y económicos de este país. No son por nada milagros, pero más bien un sentido de Estado de parte de la clase política, de civismo de parte de sus ciudadanos y de un profundo rechazo a la fatalidad. Buenos días. Buenos días y gracias por esta descripción. No me he equivocado, si no me corrige. No, estoy totalmente de acuerdo. Que me corrige, si no. Vamos a pasar a la primera pregunta y evidentemente una pregunta de actualidad. Como acabo de subrayar, Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Desde hace poco, 2023, es muy reciente, Finlandia pertenece a la OTAN. ¿Cuál es la situación actual en Finlandia con el tema de Rusia? Bueno, para nosotros Rusia siempre ha sido un desafío. Fuimos parte de Rusia hasta 1917. Nuestra independencia tiene un poquito más de 100 años, en 1917. Desde 1917 somos un país independiente. Pero siempre hemos tenido Rusia como nuestro vecino muy poderoso, o en nombre de Rusia o Unión Soviética. Desde 1939 hasta 1944 estábamos en guerra con Unión Soviética. Unión Soviética empezó una guerra muy similar, de manera muy similar que empezó Rusia contra Ucrania hace 3 años. Entendemos muy bien a los ucranianos y sentimos mucha solidaridad. Entonces, Rusia, Unión Soviética siempre ha sido un desafío para nosotros y siempre hemos entendido que puede ser una amenaza también a Finlandia. Ahora mismo, viendo lo que está haciendo Rusia en Ucrania ya desde hace más de 3 años, una guerra brutal, ilegal, injustificada, cruel. Hay muchas razones para la preocupación, pero somos una nación muy preparada y una nación que ha pensado muy bien qué hace falta para que nuestra sociedad sea resiliente y seguro, y por eso también se ha prestado mucha atención en las políticas sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya desde nuestra independencia nuestros políticos, los que hacían decisiones, entendían que para un país tan pequeño, con una población tan pequeña, vecino de Rusia enorme, tenemos que tener resiliencia, tenemos que tener cohesión en el país, y esta cohesión se alcanza con políticas sociales, asegurando que nadie está dejado atrás. ¿Qué opina del debate que hay actualmente sobre la política de rearme? Que hay mucha polémica aquí en España. España evidentemente no tiene la posición de Finlandia, que Finlandia comparte fronteras directamente con Rusia. ¿Qué opina de este debate? Pues este debate para Finlandia es muy lógico. Hasta ahora la Unión Europea y la OTAN han asegurado su seguridad con sus políticas, que siempre han tomado en cuenta el entorno de seguridad. Durante la Guerra Fría, la OTAN estaba muy preparada para un posible ataque de Unión Soviética o los países del Pacto de Varsovia.
Después de la Guerra Fría, OTAN ha cambiado, el análisis y el entorno de seguridad ha cambiado y las políticas de OTAN han cambiado. Lo mismo para la Unión Europea. Y ahora que Rusia ha demostrado que ha vuelto a su lógica de guerra, de violencia, ha obligado a OTAN y la Unión Europea a analizar de nuevo su entorno de seguridad y tomar decisiones. Por eso se habla ahora de rearme, porque no tenemos otra opción. Nosotros tenemos que defender a nuestros ciudadanos y tenemos que tener poderes de disuasión para que Rusia no ataque a nuestros países y a nuestros ciudadanos. Y por eso este rearme es necesario. No es nada que habríamos querido nosotros. A nosotros todos los países europeos nos gustaría invertir más en todas las políticas sociales, pero no hay bienestar sin seguridad y no hay seguridad sin fuerzas armadas y armas. Y por eso se habla de rearme. Finlandia lo apoya con 100%. ¿Qué opina de este giro a 180 grados de parte de Estados Unidos con Ucrania? Pues nos causa preocupación. A la vez entendemos muy bien lo que está diciendo Estados Unidos y lo que ha estado diciendo Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, que nosotros los europeos tenemos que tomar más responsabilidad de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestro entorno, de nuestros vecinos. Esto ha sido un mensaje claro, creo que la administración de Trump lo ha hecho aún más claro y por eso también tenemos esta política de rearme y hablamos de rearme y tenemos que invertir más en defensa. En lo que viene a la posición de los Estados Unidos a Ucrania, para nosotros es importante que no se acuerda nada sobre Ucrania, sin Europa. Y por eso hemos sido tan activos todos los países europeos hacia los Estados Unidos y intentado asegurar que Ucrania está involucrado en todas las conversaciones, negociaciones y acuerdos. ¿Qué opina, por ejemplo, de la propuesta de mi país, por ejemplo, Francia, que propone constituir un ejército europeo? Se ha hablado de esta posibilidad ya por décadas en la Unión Europea, pero como OTAN está compuesta por casi todos los países de la Unión Europea y la OTAN ha sido la organización en cual se han apoyado todos los países miembros de la OTAN en su defensa común. No ha habido una razón para construir un ejército europeo. Claro que una parte importante de la OTAN o de las capacidades de OTAN se han formado en los países de la Unión Europea, porque las capacidades residen en los países miembros, no en una organización. Y por eso también una parte de OTAN ya es un ejército europeo. Pero en lo que viene a un ejército europeo en el marco de la Unión Europea, se ha hablado mucho, pero hasta ahora no se ha llegado a una conclusión que se necesitaría un ejército europeo aparte de la OTAN. Y creo que faltaría mucho para llegar a esta conclusión todavía. ¿Han llegado a una conclusión sobre el Tratado de Ottawa en cuanto a las minas antipersonales? Bueno, el gobierno finlandés decidió hace un mes preparar la salida de Finlandia de este acuerdo y no lo hacemos ligeramente. Esta decisión también está basada en nuestro entorno de seguridad, en nuestro análisis de nuestro entorno de seguridad y en lo que viene a Rusia, porque la obligación principal del gobierno finlandés es asegurar la seguridad de los finlandeses. Vemos que Rusia utiliza sus fuerzas terrestres en Ucrania y de una manera muy brutal. No les importa una vida humana rusa, por ejemplo, cuando están atacando con sus fuerzas terrestres a Ucrania. Los envían a través de la frontera sin pensar, sin dar ningún valor a una vida humana de sus soldados. Y vemos que Rusia, que no pertenece al acuerdo de Ottawa, está o puede estar también
aprovechando de la situación de que su vecino está en el Acuerdo de Ottawa. Y por eso, lamentablemente, hemos tenido que tomar esta decisión. A la vez quiero decir que Finlandia sí que va a seguir todas las cláusulas de este acuerdo en lo que viene al uso responsable de las minas, lo que tiene que ver con el almacenamiento, el uso, la limpieza de estas zonas donde quizá en el futuro algún día hay que utilizar minas. También apoyamos financieramente organizaciones que mundialmente están implicados en el trabajo antiminas. Vamos a pasar a otro tema. Pasamos a Estados Unidos. El mundo ha visto los 100 primeros días. Usted está particularmente especializada en materia de defensa. Hemos visto los 100 primeros días de Donald Trump y particularmente, y es ahí donde quiero llegar con usted, ya que usted conoce muy bien el tema, ¿qué opina del comportamiento de Estados Unidos con Groenlandia? Pues nuestro mensaje principal ha sido que amenazas entre aliados no son muy oportunos y no muy adecuados, y por otro lado de que no se cambia las fronteras internacionales con fuerza o con declaraciones. Si algún día hubiera algún cambio en lo que viene a la posición de Groenlandia, son los groenlandeses que tienen que decidir, y todo hay que hacer en el marco del derecho internacional. Eso es como vemos nosotros la situación de Groenlandia. Actualmente la administración Trump, bueno, era exactamente la administración Trump-Musk, y hay un término que ha popularizado Varoufakis, un antiguo ministro griego, que es el tecnofeudalismo. Finlandia es el país literalmente más avanzado del mundo, más moderno en cuanto delante de Estados Unidos, delante de Francia, de Japón, de Corea del Sur, es el número 1 en materia tecnológica. Sin embargo, a pesar de tener esta cualidad, la tecnología en Finlandia es mucho más enfocado al humanismo que lo que vemos en Estados Unidos. ¿Qué opina de este comportamiento de Elon Musk y los otros magnates de las grandes compañías tecnológicas? Bueno, yo creo que aquí también en lo que viene a la actuación de estas grandes compañías que tienen tanto poder en el mundo, tiene que tener una responsabilidad que va mano a mano con este poder. Por eso, por ejemplo, la Unión Europea tiene su regulación sobre el uso de datos digitales y el comportamiento de empresas o plataformas digitales. Y allí el objetivo es asegurar los derechos y la seguridad de los ciudadanos europeos. Y quisiéramos ver que estos que llama tecnomagnates o personas que han creado empresas y que son líderes de estas empresas que tanto poder tienen en el mundo con sus plataformas digitales, vemos que es importante que se les exija toda la responsabilidad que les corresponde. Nuestra expectativa sería que estas personas y estas compañías tomen su responsabilidad ellos mismos y que sean proactivos en lo que viene, por ejemplo, a la moderación de conversaciones o intercambios en estas plataformas, que sean proactivos en la protección de datos de los usuarios de estas plataformas, y eso es lo que vamos a exigir también en el futuro. Han habido casos en que parece que no siempre han respetado o que se les ha tenido que recordar de sus obligaciones. Han habido sanciones también por parte de la Unión Europea a las plataformas que no han cumplido con la regulación, y esto es el camino en adelante. En 2021 ha habido un informe de la OTAN sobre justamente el acoso que habían recibido las ministras
finlandesas a la época de Sanna Marin y con un gobierno, una coalición de gobierno que era socialdemócrata y ecologistas, con 5 partidos y los 5 partidos encabezados por mujeres. Sí, verdad. Un récord. Sí, bueno, un récord total. Y en este informe de 2021, la OTAN justamente ha analizado todos los insultos literalmente que recibían estas ministras y lo calificaron de peligro, literalmente, cito, peligro para la democracia finlandesa. ¿Se ha tomado medidas a este nivel desde entonces? Porque sé que ha tenido algunas consecuencias que otras, ¿no? Sí. Yo diría que este informe de OTAN, no me acuerdo de todos los detalles, pero este informe de OTAN es una contribución a la discusión y al análisis que tenemos sobre lo que está pasando en las redes. Y por lo tanto no diría que hayamos tomado decisiones a base de este informe especialmente, pero sí que hemos tomado las decisiones hace ya muchísimo tiempo de asegurar que nosotros nacionalmente en Finlandia, pero también en el marco de la Unión Europea y de la OTAN, tengamos la capacidad de entender lo que está pasando en las redes, cómo se utiliza las redes para desinformación, para operaciones híbridas, cómo hay que regular estas plataformas o estas redes sociales para asegurar que no pueden contribuir a desestabilizar nuestra sociedad o nuestro gobierno. Entonces diría que ha sido un ingrediente más en este entendimiento nuestro de cuáles son los peligros y desafíos y amenazas que nos ponen las redes sociales cuando se les utiliza mal, cuando se les utiliza para operaciones malintencionadas. Vamos a pasar a otro tema. Y ahí vamos a pasar a un tema que preocupa enormemente a los españoles. Dicho esto, el tema número 1, que es el tema de la vivienda. Finlandia tiene una particularidad, es que ha copiado una iniciativa que nació en Estados Unidos, que se llama Housing First, que ha sido lanzada en Nueva York en 1990. Y tenéis también esta cualidad de copiar los buenos ejemplos, lo que hace que, según los datos que tengo, Finlandia en 2027 va a conseguir que ningún finlandés se quede sin casa. ¿Es así? Ojalá. Pero bueno, para comentar este modelo que tenemos en Finlandia, ya en los años 70, en el gobierno, en los servicios sociales se daba cuenta de que sinhogarismo es un problema social que hay que intentar resolver. Ya en los años 80 teníamos planes nacionales para intentar disminuir el sinhogarismo. Sí, se ha copiado un modelo que hemos considerado bueno. Y desde 2007 ya tenemos un programa de Housing First, Hogar Primero. Y según... Antes de Housing First era la estrategia que se llama de escalera. Que sí, era una integración, ¿cómo se dice? Gradual, ¿no? Sí, y bueno, que la idea en esta integración gradual fue que dar importancia a la vivienda cuando se intenta mejorar la situación de una persona en una situación de precariedad y empezar desde la vivienda. Y la idea allí es que si antes de este nuevo modelo se requería de una persona en situación de precariedad que por ejemplo, que abandone el alcoholismo o que solucione sus otros problemas, antes de ello no podía tener una vivienda social. Se cambió el modelo al revés, pensando que primero hay que tener una vivienda permanente para esta persona, para que esta persona con la ayuda social o del Estado pueda recuperar o pueda resolver sus problemas.
sea de salud, sea de salud mental. Y ha sido un programa exitoso en el sentido de que en los últimos años en Finlandia ha sido el único país europeo en que el sinhogarismo ha disminuido. Y las últimas estadísticas del año 23 demostraban que habían como 3.000 y pico personas sin hogar en Finlandia. Exactamente. Sí. Y bueno, claro que mucho tiene que ver, o una parte de este programa también ha sido, o esta filosofía, esta importancia que se ha prestado a la vivienda en solucionar los problemas de ciudadanos, ha sido que se ha construido mucha vivienda social. Por ejemplo, en Helsinki hoy en día hay como 54.000 viviendas sociales, y si bien he entendido viendo las estadísticas aquí en Madrid, la capital de España, hay solo como 10.000 viviendas sociales. Claro que ahora se está construyendo mucho, pero creo que allí hay como una diferencia de escala. Puede ver también con el clima. En Finlandia es muy difícil vivir el invierno sin hogar, pero sin embargo es un elemento en que en Finlandia se ha destacado en nuestras políticas sociales. Quiero dar algunos datos de manera que la gente puede coger un poco de perspectiva sobre el tema. Finlandia en 2008 tenía 17.000 personas sin hogar. Para recordar, son 5,5 millones de habitantes. En España hay actualmente 33.000 personas sin hogar. De 2008 a 2025 hemos pasado a quedan 3.000 personas sin hogar, ¿no? Sí. Justamente a partir de este programa. ¿Me puede describir un poco cuáles son las condiciones para beneficiar de una vivienda con Housing First? Bueno, lo que se hace claro en este aspecto, como se hace con todos los otros apoyos sociales, es facilitar el acceso de personas a las autoridades que pueden apoyar en temas de vivienda. Se analiza la situación de esta persona, si es una persona que está sin vivienda permanentemente o parcialmente. Se analiza toda su situación, no solo el hecho de si tiene vivienda o no. Puede entrar un programa de vivienda, puede entrar un programa en que se le proporciona una vivienda social. Y ayuda, ¿no? Y ayuda también, y claro que en Finlandia también hay ayudas financieras para las personas que están sin hogar, no solo a los que están en la situación más precaria, pero también a personas que por alguna razón no son capaces de pagar todo lo que significa una vivienda social. Así que es como un modelo muy comprensivo. Para ilustrar un poco lo que decía antes, como que Finlandia es el único país europeo que redujo las personas sin hogar, mientras vosotros habéis dividido por 3 literalmente las personas sin hogar, Francia las dobló. Para ilustrar un poco el éxito de este programa. Ahora me gustaría pasar a otro tema, otro éxito, lo que llaman milagro, ¿sabes? La educación, porque la reforma de la educación en Finlandia pone particularmente el acento sobre las competencias de los niños. Me voy a explicar. Parece que Finlandia decidió formar ya a sus niños al mundo numérico de mañana y han puesto en práctica lo que llaman los 4C, que es comunicación, colaboración, espíritu crítico y creatividad. Me gustaría mucho que me describa un poco cómo funciona el sistema educativo en Finlandia. Yo quisiera empezar un poquito ya de antes, porque yo creo que para entender el sistema educativo finlandés hay que entender también la filosofía detrás, porque en los años 70 se hizo una reforma del sistema educativo. Hasta aquel entonces había como un sistema paralelo de dos sistemas. Uno fue como una educación muy básica de 4 o 6 años para aprender a leer, las matemáticas, etcétera, pero se podía ya acabar la escuela después de estos 6 años. Y había un sistema un poco como aquí el concertado.
para los que podían y querían aprender más. Pero en los años 70 se reunió todo esto a algo que llamamos la escuela básica, que tiene la escuela primaria, escuela secundaria, obligatorio para todos los finlandeses y totalmente gratis para todos los finlandeses. Es también un sistema bastante homogéneo, así que no depende de si vives en Laponia, cerca de Papá Noel, o en la capital, Helsinki, si recibes buena educación o no, sino todas las escuelas dan el mismo currículum y todos los profesores están educados de mismo nivel. Es un nivel universitario que reciben todos los profesores y es muy difícil de entrar a la universidad a estudiar, a ser profesor. Así que es una profesión muy valorada. Sí. Y eso es la base también en lo que menciona la base de cómo se enseña hoy en día. Para dar un espíritu crítico y creativo para los niños, que el profesor siempre está en el centro de este modelo, que tenemos que tener profesores bien educados, que ellos mismos sean críticos e independientes y autónomos en su profesión para dar esta misma capacidad a los niños. Y por eso lo que se intenta enseñar a los niños no es siempre solo el contenido. No hace falta memorizar todos los datos, fechas y nombres, pero lo que sí que es importante que los niños aprendan a ser críticos y analizar y buscar información ellos mismos. ¿Se dan poco o ningún deber para casa? También se da deberes, pero creo que quizá un poquito menos que aquí, pero lo más importante es que lo que hacen en la escuela y lo que hagan en la casa no sea solo repetir o no sea solo memorizar, sino que, como he dicho, que tengan capacidades para buscar, analizar la información, no solo para la escuela, pero también para la vida. ¿Es gratuita la educación? Sí, es totalmente gratuita. En la primaria, secundaria, el bachillerato. En la universidad puede que tengan que pagar algunos cientos de euros por año por registrarse, etcétera, pero la universidad también es gratis. ¿Hasta el doctorado? Hasta el doctorado, sí. O sea, todo el cursos educativos gratis. Sí, sí. Y bueno, la filosofía es que como somos una nación pequeña, tenemos que tener ciudadanos tan educados que posible. Ya he visto que es muy difícil ser maestro en Finlandia. Normalmente solamente 10% de los candidatos pasan el test. Sin embargo, sí es cierto que es una profesión adorada en Finlandia, muy valorizada. Sí. Pasamos a otro tema. Otro éxito, la salud, la sanidad. ¿Sanidad universal? Bueno, esto tiene que ver, como todo, tiene su comienzo, digamos, en los años 70. Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra contra la Unión Soviética, nuestra guerra de defensa, fue un país muy pobre. Después de la guerra teníamos que pagar aún una compensación a Unión Soviética por una guerra que empezó Unión Soviética. Pero eso significó que también fuimos un país muy pobre. Pero entre la guerra y en los años 70 se ha hecho cambios muy importantes y se ha hecho análisis de qué tenemos que lograr para ser un país exitoso. Entonces se ha adoptado este modelo de sociedad de bienestar nórdica en que la salud es un elemento clave. Y desde los años 70 sobre todo se ha creado este sistema sistema de salud universal, público, que es como una parte elemental de cualquier estado de bienestar. Todos los ciudadanos tienen, o todos los que viven en Finlandia, tienen acceso a la salud pública, que es gratis o casi gratis. Puede ser que en alguna operación sí que tenga que pagar algo otra vez de manera de administración. Y bueno, hasta ahora ha funcionado bien. Ahora bien,
creo que hay que ser franca también en el sentido de que en Finlandia tenemos el mismo problema que tenemos en casi todos los países europeos. Tenemos una población que envejece, así que tenemos más y más ciudadanos bastante mayores y menos los que pagan impuestos para mantener este estado de bienestar. Y por eso también se ha reformado el sistema. Antes fueron los municipios que tenían que organizar la sanidad pública. Desde 2021, hace 4 años, ya tenemos regiones más grandes que tienen la responsabilidad de organizar la salud pública y con esta reforma esperamos que podamos mantener este sistema. También quiero mencionar que hemos empezado por rearmar la situación de seguridad. Eso nos hace muy difícil mantener todo lo que hemos logrado hasta ahora, porque tampoco podemos no invertir en defensa y siempre cuando gastas más en algo tienes que cortar en algún otro sector y por eso para nosotros el desafío es ver cómo logramos mantener este nivel de servicios también en el futuro al mismo tiempo que tenemos que invertir en la defensa. Un dato particular que resume bastante bien la calidad de la sanidad en Finlandia: la espera de vida para los hombres ahí es de 78 años, cuando es de 70 años para la media mundial, y para las mujeres es de 83 años, cuando la media mundial es de 74 años. Es un dato bastante que habla bastante bien. Finlandia cuenta con 24.500 médicos, dispone así de 4,38 médicos por cada 1.000 habitantes. La media mundial es 1,71. La media europea es de 4,12. Donc, evidentemente, imagino que habrá que intentar mantener todo este aparato de la sanidad pública. Y hay este debate actualmente en cuanto a la posibilidad de hacer recortes en sanidad, educación o donde sea, y lo de la defensa. Sí, lo tenemos muy vivo porque como he dicho, los estados están condicionados también tanto por los ingresos como los gastos, y intentamos mantenerlo todo a la vez, una inversión suficiente para la defensa y a la vez mantener este buen servicio público de sanidad. Este gobierno, por ejemplo, ha hecho también distintos tipos de programas de pilotaje para ver cómo se puede combinar de manera más justa y más eficiente la sanidad pública con la sanidad privada, por ejemplo, utilizando como bonos que se puede utilizar también en el sistema de sanidad privada. Pero sí, este debate sí que tenemos. Y la semana pasada Finlandia, entre más de 10 países de la Unión Europea, han informado a la Comisión Europea de que vamos a solicitar una exención temporal a estas reglas fiscales de la Unión Europea que ponen el límite a la deuda pública a 70%. Justo por la situación de que tenemos que también invertir en la defensa a la vez que queremos mantener nuestros servicios sociales. Perfecto, pasamos a otro tema. Y ahí es lo que llamo yo la paradoja finlandesa. Finlandia en 1906, junto a Nueva Zelanda, son los 2 primeros países del mundo que dieron el voto a la mujer. Finlandia es el primer país del mundo que sí permitió a las mujeres presentarse a las elecciones. Eso es. Entre 1906 y hoy ha habido 3 primeras ministras, una presidenta del país durante 12 años, si no me equivoco. Sí. Que es un país con una marca femenina bastante fuerte. Sin embargo, y ahí es donde quiero llegar, me di cuenta de algo repasando un poco los informes sobre la situación de las mujeres en Finlandia. Y ahí la cosa cambia radicalmente. Según una investigación de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE,
la Unión Europea. Finlandia es el segundo país de la Unión Europea donde las mujeres son más víctimas de violencia. Según France Info, esto es de 2024, es una mujer sobre 3. Hay una asociación feminista finlandesa que se llama Nitkis, que ha hecho un informe el año pasado, en 2024, donde han preguntado a los hombres algunas preguntas sobre las mujeres, y un hombre sobre 5 estima que una mujer podía merecer ataques por su manera de vestir, su apariencia o su comportamiento. La diferencia salarial entre las mujeres y los hombres es de 12% en Finlandia, y ahí viene el mayor estudio que se ha hecho, una vez más por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 2015 han hecho una encuesta con 48.000 mujeres y han descubierto que, por ejemplo, aquí en España, 19% de las mujeres reconocía vivir o haber vivido violencias, y en Finlandia esto subía a 32%. Por eso hablo de paradoja finlandesa. ¿Nos podría explicar cómo? Bueno, quiero empezar de lo positivo. Es verdad y somos muy orgullosos de este logro histórico de que Finlandia fue el primer país en el mundo de dar tanto el derecho a voto como el derecho de ser candidata en elecciones en 1906. El mismo año. El mismo año. A la vez. Y hemos tenido mujeres muy potentes en nuestra historia que han luchado por estos derechos, pero claro que hemos necesitado también hombres que han luchado por los derechos de mujeres. Y tengo que decir que la sociedad finlandesa es muy igualitaria. Y yo, por ejemplo, personalmente puedo constatar que nunca en mi vida he tenido que pensar mucho en mi género, que no han habido límites relacionados. No la han discriminado por ello. No. Pero, y ahora llegamos a esta paradoja, es verdad que en Finlandia hay proporcionalmente mucha violencia de género, y hay muchas razones históricas o hay muchos análisis de cuáles podrían ser las razones por qué hay tanta presencia de violencia de género en Finlandia. Observando lo que pasa en España, yo creo que podríamos aprender mucho de España, porque aquí cada violencia de género o cada caso que podría ser violencia de género es noticia número 1 inmediatamente. Y eso es algo que yo creo que sería importante, hacerlo visible, hacer a toda la sociedad de entender que esto no se puede hacer en escondidas, y esto no es un tema personal, esto es un tema de sociedad, que nosotros como sociedad no podemos ser exitosos si existe alto nivel de violencia contra mujeres. Y como he dicho, yo creo que aquí podríamos aprender de España. Es una paradoja también, yo diría, desde el punto de vista que no es siempre fácil llegar al grano de dónde viene todo esto. ¿Cómo puede ser que tengamos un país tan igualitario y a la vez tengamos este tipo de problemas? Una causa claramente es lo que estamos evidenciando en otros países del mundo también, que este movimiento feminista o este movimiento por los derechos de mujeres y niñas también tiene mucha resistencia. Y se han tomado muchísimos pasos en adelante, hay muchísimos logros y éxitos, pero ahora mismo hay muchísimas fuerzas o actores que intentan eliminar estos éxitos y estos logros, y por eso hay que luchar cada día por la igualdad. Y brecha salarial, por ejemplo, es un problema estructural que hay que hacer visible, y hay que requerir una transparencia salarial y transparencia en lo que viene a estas estructuras. También tiene mucho que ver con las actitudes y con, como diría, la legislación basada en las
actitudes. En Finlandia ya desde muchísimo tiempo hemos tenido permisos de maternidad o bajas de maternidad muy largas, pero al principio solo destinadas a mujeres. Y se ha ido reformando este sistema, aumentando el papel de los padres en el cuidado de los niños, pero solo en los últimos 3 años se lo ha hecho igualitario, que también los hombres están obligados a tener esta baja de paternidad, si no se pierde y puede ser esta larga, parte. según lo que he visto puede ser larga. Y sí, pues es larga, es muy larga también comparado con España, pero la sociedad tiene que estar despierta, las mujeres y hombres tienen que estar despiertas, y yo tengo mucha confianza en que con tiempo y con actores activos como Nytkis, como otras asociaciones o personajes activas y conscientes, se puede lograr una igualdad casi total, pero sí, es difícil cuando hay estas fluctuaciones o estas tendencias que ha mencionado de que jóvenes, hombres sobre todo, hoy en día pueden pensar que una mujer puede merecer violencia. Me parece increíble, pero es un problema que existe y tenemos que tener en cuenta y tenemos que buscar maneras de solucionar. Volvemos un poco a la política internacional. ¿Qué opinas de lo que pasa en Gaza? Es una... ¿Cuál sería la palabra? Es tragedia. Es una tragedia, es una situación muy difícil. Lo que ha dicho mi gobierno desde el principio de este último, si se puede llamar la última fase del conflicto entre Israel y Palestina, o los palestinos, que empezó con el acto terrorista del 7 de octubre de hace 1 año y medio. Sí, ha sido un acto de terrorismo que condenamos totalmente, condenamos este acto de Hamas. Creemos que Israel tiene derecho de autodefensa ante este tipo de acto, pero a la vez Israel tiene la obligación de actuar según el derecho internacional. En esto, en lo que viene, por ejemplo, a la ONU, a las votaciones en la ONU o en el papel del Corte Penal Internacional, nosotros siempre votamos por el derecho internacional y apoyando el Corte Penal Internacional. Y en estas votaciones se ha hecho claro que hay dudas también de si Israel siempre ha actuado según el derecho internacional. ¿La prensa finlandesa utiliza el término genocidio con Gaza? Bueno, seguro que algún medio lo ha utilizado, pero no diría que esto sería la tendencia determinante en Finlandia. Pero yo creo que la prensa finlandesa también ha sido bastante comprensiva en su análisis, que no está evitando tampoco esta terminología. Vale. Ahora, pregunta un poco más relajada. ¿Qué tal en España desde 2021? Fenomenal. ¿Su ciudad preferida? Sí, es mi ciudad preferida, tengo que decir. Sí. Bueno, yo tengo una historia con España. Yo vine como joven estudiante a España, a Granada, a estudiar un año. Me quedé enamorada de España, de los españoles. También viajé a Madrid varias veces, me encantó la ciudad y para mí es un sueño cumplido venir aquí como embajadora. Nunca lo habría podido imaginar cuando fui joven estudiante hace 30 años. Claro. Y bueno, yo quiero dar las gracias a España y a los españoles. Es un país maravilloso. También con una historia muy compleja que ha hecho un salto increíble. Por ejemplo, en lo que viene a la posición de mujeres, que es un país muy igualitario en estas comparaciones internacionales y europeas, y se lo ve también. La mujer tiene una posición muy importante en la sociedad. Y bueno, los españoles,
yo creo que es el pueblo más simpático del mundo. Estamos de acuerdo. Sí. Un francés y una finlandesa. Sí, que es... Son adorables. Sí, yo adoro a los españoles. Este carácter tan... que siempre da la bienvenida a los nuevos conocidos, extranjeros, esta calurosidad o esta amistad con que tratan a la gente es una joya que espero que siempre exista aquí en España. Fantástico. Muchísimas gracias, señora embajadora. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por su claridad sobre todos estos temas, esperando que quizá la actualidad nos acompañe y que nos volvamos a ver. Mil gracias. Mil gracias por mi parte. Hasta luego.